Buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar el tema correspondiente a la segunda sesión del módulo de urogenital. En este caso es un paciente masculino de 28 años de edad. Los únicos antecedentes clínicos es que forma parte de un protocolo de trasplante renal como potencial donador. Pasando a las primeras imágenes, se observa un estudio de tomografía en plano transversal, en fase simple, con énfasis a nivel renal. El siguiente estudio es una reconstrucción coronal en una fase arterial de el mismo estudio, nuevamente con énfasis a nivel renal. La siguiente parte del estudio es una adquisición transversal. En este caso es una fase nefrográfica. Y ya por último se trata de igual manera de una adquisición transversal. En este caso es una fase excretora. ¿Cuál es el estudio del que estamos hablando? En este caso, por los antecedentes que ya comentamos y por el énfasis que le damos a nivel del sistema genitourinario, se trata de un estudio de urotomografía en donde se observan las diferentes fases. La primera que observamos fue la fase simple. La segunda es la fase arterial de la urotomografía. La siguiente es la fase nefrográfica. Y ya por último es la fase excretora. Por lo tanto, es una urotomografía. ¿De qué se trata? Este estudio consiste en dividir la administración del medio de contraste en 3 momentos, en las cuales van a ser cronometradas. Esto para permitir el realce del contraste en diferentes fases, desde un contraste parenquimatoso, un contraste excretor y un contraste que enfatice a nivel vascular. Estas fases podemos usarlas o adquirirlas juntas en una sola adquisición o divididas. Sin embargo, en una sola adquisición, la ventaja es que se puede reducir la radiación. Las indicaciones para la urotomografía son variadas, entre las que se encuentran el estudio de hematuria o litiasis, el estudio de una tumoración renal, el estudio de infecciones renales o genitourinarias, el traumatismo, los estudios vasculares, sospechando de alguna malformación, el estudio de un donante renal, las anomalías congénitas o variantes anatómicas y el estudio del tracto urinario postquirúrgico. En este caso, el estudio fue por un donante renal. Las fases a grandes rasgos se van a dividir en cuanto al tiempo de 25 a 30, de 35 a 80, de 80 a 150 y más de 3 minutos. Cada uno hará énfasis, como ya comentamos, en diferentes momentos en los que está contrastado alguna de las estructuras renales. 25 a 30 correspondería a la fase arterial, 35 a 80 a la fase corticomedular, en donde se da un mayor énfasis en el parénquima renal, pudiendo diferenciar la parte cortical de la medular. La fase nefrográfica o parenquimatosa, en esta hay contraste tanto en la parte cortical como medular, y esta es más sensible para detectar alteraciones propias parenquimatosas.
y la fase excretora mayor de 3 minutos, el contraste ya se encuentra a nivel del sistema pilocaricial o en los uréteres. Una vez más se observa en la pantalla la descripción de cada una de las fases y para qué nos servirá, haciendo énfasis en las enfermedades que mejor se demuestren en cada una de las partes. Como pueden observar, este estudio puede ser personalizado dependiendo del contexto clínico y de los datos radiográficos que vayamos observando, de tal manera que podría realizarse un protocolo personalizado por cada paciente. El protocolo del triple bolus no es más que la unión de varias fases en una sola, adquiriéndose una sola vez y con ello reduciendo significativamente el contraste. Consiste en aplicar diferentes bolos de contraste en diferente tiempo y al final solamente iniciar el escáner, que sería uno solo para la fase contrastada y uno solo para la fase simple si es que necesitáramos esta fase para una mejor evaluación. En esta última imagen sobre triple bolus se observa un protocolo que recomiendan para esta adquisición. Aquí se encuentran algunos de los ejemplos que podemos aplicar. Esto dependerá de qué enfermedad estemos hablando. Por ejemplo, para el protocolo en búsqueda de litiasis renal se recomienda la serie sin contraste, aunque también podríamos aplicar algún método especial de tomografía, como en el caso de energía dual, para diferenciar las calcificaciones. El protocolo de tumor renal, protocolo de tumor de vías urinarias, protocolo de pielonefritis, protocolo de traumatismo, protocolo de estudio vascular, protocolo de anomalías congénitas o variantes anatómicas y por último el protocolo del cual inició este caso, que fue el protocolo de donante renal. En este caso, las fases que más nos interesarán son la fase arterial y la fase combinada. En este caso sería la fase córtico-medular, ya que demuestra de mejor manera la vascularidad intrarrenal. En cuanto al estudio de tomografía de donante vivo, deben cumplirse diferentes criterios al momento de evaluar nuestro probable donador. El donante debe quedarse con el riñón sano. Si alguno de los dos riñones evaluados presenta alguna anomalía, este debe ser el donado y dejar al donante con el riñón sano. Si existiera alguna variante anatómica, por ejemplo 2 arterias, se extraería el riñón que solo tenga una, y si ambos riñones no tienen alteraciones, se preferiría el izquierdo, ya que este tiene una longitud de la vena más larga que evita complicaciones. Estos fueron a grandes rasgos los criterios que vamos a tomar en cuenta para la donación renal o para evaluar a un paciente como probable donador. Hay que hacer énfasis en 3 grandes criterios o estructuras anatómicas a evaluar. La primera es la descripción de arterias. En este párrafo menciono las diferencias de cada una de las arterias que podríamos encontrar, ya que serán de importancia para la descripción. Esta es una reconstrucción coronal de nuestro caso, en donde se observa una fase arterial
tenemos en el centro el contraste homogéneo a nivel de la aorta y la emergencia de las dos arterias renales, la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Se observa de un trayecto habitual, se observa una sola para cada riñón y no existe alguna anomalía más que comentar, como por ejemplo podría ser placas de ateroma o aneurismas. En esta siguiente reconstrucción coronal hace énfasis en los trayectos venosos. De igual forma hay que describir el trayecto, la longitud y si existiera alguna variante. Se observa el trayecto de la vena renal derecha y el trayecto de la vena renal izquierda sin alteraciones, haciendo énfasis y recordando que la vena renal izquierda es más larga, como aquí se muestra. Aquí están algunos ejemplos de las variantes anatómicas que podríamos observar, como por ejemplo arterias accesorias. Aquí se observa una arteria polar inferior izquierda, doble arteria renal izquierda, doble arteria renal derecha y la arteria polar inferior. Recordar que estas son de suma importancia para la descripción. Y como variantes venosas tenemos la variante accesoria iliar, la triple vena renal derecha, trifurcación de la vena renal izquierda, en cuanto a la descripción de la vía urinaria, hay que describir si existiera alguna variante anatómica. En esta ocasión corresponderá a una contraindicación relativa. Sin embargo, si observamos una variante o anomalía que condicionara hidronefrosis, esta va a ser una contraindicación absoluta. En este caso, los ejemplos que podríamos aportar sería una estenosis ureteropiélica o un doble sistema colector. En este caso, el doble sistema colector sería una contraindicación relativa y una estenosis ureteropiélica sería una contraindicación absoluta. Esta es la imagen transversal de la fase excretora de nuestro ejemplo, de nuestro caso, donde se observa a nivel de la pelvis de ambos riñones de un diámetro conservado y no existe alguna alteración. Ya por último se observa el resumen de los puntos a evaluar por cada riñón. Este es un ejemplo de descripción en donde, recordando nuestro caso, no tuvo alguna alteración de importancia, por lo que estaría indicado como potencial donante. En este caso sería el riñón izquierdo el que, si no existiera alguna otra contraindicación, se donaría. Esto fue todo, me despido y les agradezco su atención.